Llegamos ahora al cuarto y último módulo del curso y quiero detenerme un momento en lo que esto implica. Hasta aquí hemos recorrido el marco del neurodesarrollo en el TDAH en adultos, el proceso de evaluación clínica y el impacto que esta condición tiene en la vida cotidiana. Todo eso es fundamental, pero incompleto si no logramos responder una pregunta central de la práctica clínica. ¿Qué hacemos con todo esto cuando tenemos una persona sentada frente a nosotros? Este módulo está pensando justamente para eso. Está pensado para eso, ¿no? Para no repetir criterios diagnósticos ni para enumerar etiquetas, sino tener técnicas y mostrar cómo se integra la información clínica y cómo se toman decisiones terapéuticas reales, con incertidumbre, matices y límites. El título de este módulo no es casual. Hablamos de abordaje terapéutico y de aplicación clínica, pero el foco no está solo en entender el TDAH, sino en acompañar a adultos que llevan años funcionando al límite. Para trabajar esto, vamos a utilizar un caso clínico integrador, no como un ejemplo idealizado, sino como un caso clínicamente verosímil, de esos que generan duda, que obligan a pensar y que no se resuelven con una sola intervención. A lo largo del módulo, vamos a ir retomando este caso una y otra vez, no para resolverlo, sino para pensar juntos cómo se construye un abordaje terapéutico responsable en adultos con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo logramos esto? Antes de avanzar, es importante explicar qué buscamos con este módulo. El primer objetivo es integrar la información clínica. En la práctica real, rara vez trabajamos con datos ordenados y con datos que estén claros desde el inicio. Lo que tenemos son fragmentos, síntomas, historia, malestar, contexto. Aquí vamos a entrenar justamente esa integración. El segundo paso o el segundo objetivo va a ser pensar en la intervención no como una receta, sino como un proceso que se ajusta en el tiempo. Esto incluye tanto psicoterapia, estrategias funcionales y en algunos casos farmacoterapia. Un tercer objetivo es reflexionar cómo y cuándo considerar los psicofármacos en adultos con TDAH, no desde una lógica prescriptiva, sino desde criterios clínicos que ayudan a orientar al paciente de manera informada y ética. Finalmente, este módulo busca invitarte a reflexionar sobre tu rol como terapeuta. Acompañar a adultos con TDAH implica tolerar ambigüedad, sostener procesos largos y ayudar a reorganizar narrativas profundamente arraigadas. Si al terminar este módulo tienes más preguntas que respuestas cerradas, entonces el objetivo está cumplido. Primero, los invito a acceder al material del curso y leer con detenimiento el caso clínico que se comparte. Si ya lo revisaste, vamos ahora a retomar el caso que leíste. Se trata de una mujer adulta con alto nivel educativo y un desempeño laboral adecuado desde el punto de vista externo. Cumple metas, responde a las demandas y ha construido una trayectoria profesional sólida. Sin embargo, el motivo de consulta no es el bajo rendimiento, sino el agotamiento.
La sensación constante de estar al límite, de apagar incendios, de funcionar a costa de un esfuerzo que es desproporcionado, ya no es sostenible. Este tipo de presentación es muy frecuente en adultos con TDAH, especialmente en mujeres y en personas con alta capacidad cognitiva. Son casos que muchas veces pasan años sin ser identificados porque por fuera todo funciona. Lo importante aquí es no dejarnos engañar por el funcionamiento externo. En clínica no evaluamos solo esos resultados, sino el costo con el que esos resultados se logran. A lo largo del módulo, vamos a volver a este caso para preguntarnos, ¿qué explica mejor este patrón? ¿Qué sostiene el malestar? ¿Y qué tipo de abordaje puede realmente aliviar y no solo exigir más esfuerzo? Un punto clave en este módulo es entender que la evaluación clínica no termina cuando se formula un diagnóstico. Vamos, tienes TDAH, entonces ¿ahora qué? En este caso, la evaluación nos orienta de varias maneras. Primero, la historia del desarrollo muestra dificultades atencionales tempranas, presentes desde la infancia, que fueron compensadas mediante esfuerzo y sobreinversión de recursos. Segundo, el patrón es longitudinal. No estamos frente a una crisis reciente, sino ante un estilo de funcionamiento que ha sido sostenible solo mientras las demandas eran manejables. Tercero, el funcionamiento actual muestra un punto de quiebre. Las estrategias de compensación que antes funcionaban ya no alcanzan. Esto es fundamental para pensar en intervención porque indica que no basta con pedir mejor organización o más estrategias. Finalmente, la evaluación muestra un costo emocional acumulativo, ansiedad, autocrítica, irritabilidad y agotamiento. Estos elementos no son secundarios ni accesorios, son precisamente centrales para definir por dónde empezar a intervenir. En otras palabras, la evaluación no solo responde a la pregunta ¿qué diagnóstico es el que es más adecuado?, sino también ¿qué necesita esta persona ahora? Antes de entrar en intervenciones específicas, es importante primero detenernos en los principios generales que guían el abordaje terapéutico del TDAH en adultos. Primero, es que el foco no está en eliminar síntomas, sino en mejorar el funcionamiento y reducir el sufrimiento o la angustia. Esto, aunque puede parecer obvio, en la práctica clínica no es tan fácil y se puede perder de vista cuando nos centramos demasiado en listas de síntomas o escalas. En el caso que estamos analizando, la paciente no consulta porque no pueda trabajar o porque tenga un rendimiento objetivamente bajo. Consulta porque el costo interno de funcionar es insostenible. Ese dato debe guiar toda la intervención. Un segundo principio es que la intervención debe ser gradual. Muchos adultos con TDAH llegan a consulta agotados, con expectativas de arreglar todo rápido. Así que un abordaje efectivo implica priorizar, elegir pocos focos iniciales y avanzar paso a paso. Y esto, ¿verdad? Volvemos en un punto donde se psicoeduca y se trabaja con las expectativas. Los cambios probablemente que se hagan de forma gradual y consistente van a ser más efectivos que tal vez un remedio mágico de un día para otro, lo cual no es real. Así que hay que dejarle saber también al paciente de este abordaje, saber de este abordaje terapéutico. Entonces, el tercer principio, hablando del paciente, es esa misma individualización. Aunque nos referimos del TDAH,
No es que trabajamos con el TDAH, trabajamos con la persona concreta, con esa historia, con los recursos que tiene, límites y contexto específico. Volvemos. Aquí se ven muchas fortalezas. Esta persona muy probablemente tiene ya estrategias porque ha logrado ser exitosa. Así que eso también es importante reconocerlo, qué le ha permitido llegar a donde está, qué estrategias que ya utiliza funcionan y valen la pena repetir. Finalmente, el abordaje es colaborativo. No se trata de decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer, sino de construir juntos estrategias que sean realistas y sostenibles. En adultos con trayectoria de sobreesfuerzo, este punto es especialmente importante para que reconozcan aquello que ya han alcanzado y volvemos a reducir la culpa y la autocrítica. En este punto lo hemos repetido ya varias veces y es la psicoeducación no es un complemento, es una intervención central. Cuando trabajamos con adultos con TDAH no diagnosticado, una gran parte del sufrimiento proviene de explicaciones erróneas sobre su propio funcionamiento. Durante años, la paciente ha interpretado sus dificultades como fallas personales, falta de disciplina, de voluntad o de organización. Y es todo lo contrario. Implica mayor esfuerzo, mayor voluntad, poder trabajar con un diagnóstico sin los recursos necesarios, ¿verdad? Para sobrellevarlo. Así que psicoeducar implica introducir una explicación alternativa. El TDAH como una condición del neurodesarrollo que afecta la regulación atencional, ejecutiva y emocional. Esta explicación no quita responsabilidad. Igual, se espera que cumplas con ciertas responsabilidades en términos académicos o laborales o del día a día, pero pues sí te distribuye la carga, ya no todo cae en mi esfuerzo. En el caso que analizamos, diferenciar capacidad de funcionamiento es clave. La paciente es capaz, es inteligente y competente, pero su sistema de autorregulación funciona con mayor costo. Esta resignificación usualmente genera alivio, pero también emociones complejas, porque es un duelo por muchos años de esfuerzo, de rabia y tristeza. Es como, yo hubiese sabido esto antes, hubiese sido muy distinto. Así que también estamos hablando de darnos cuenta que lo que nosotros habíamos creído de nosotros mismos por mucho tiempo tal vez no es así. Entonces es un reajuste y es una pérdida de lo que nosotros creíamos en términos de identidad, aunque pueda parecer que era negativo. Todo eso forma parte también del proceso terapéutico. Por eso la psicoeducación no se hace en una sola sesión, ni como una charla informativa. Se trabaja progresivamente y se va integrando a la experiencia clínica. Se recuerda con cada ejemplo, con cada experiencia, lo que implica el diagnóstico, dándole ese apoyo y ese acompañamiento a la persona. La psicoterapia con adultos con TDAH requiere de unas adaptaciones específicas. En este caso particular, no basta con trabajar el insight o regulación emocional de forma abstracta. Es necesario intervenir en el día a día, en cómo la paciente organiza su tiempo, sus tareas y su energía. ¿Qué responsabilidades asume? ¿A qué le digo que no? ¿A qué le digo que sí? ¿Cómo poner límites? Un foco importante es la organización externa, como ya habíamos mencionado, y esto implica dejar de exigir que todo dependa de la memoria o de la voluntad o de la motivación inclusive y comenzar a construir unos sistemas que sostengan ese funcionamiento. Otro eje es la regulación emocional.
La irritabilidad y la reactividad no se abordan solo como ansiedad, sino como una parte de un sistema sobrecargado. Así que pues voy a priorizar el tiempo de relajación, voy a priorizar los descansos, el sueño. También me voy a preocupar por tener un espacio donde yo pueda un poco bajar con esos mismos estímulos que tengo constantes, reducirlos. Además, vamos a trabajar activamente en la autocrítica. Esto lo he dicho varias veces. En los adultos con TDAH, especialmente cuando tienen un alto funcionamiento, la autocrítica suele ser el motor que permitió compensar. O sea, el hecho de yo pensar que puedo hacer más, que no me voy a quedar con esto, que si no lo postergué, no lo hice ahora, pero aunque me cueste no dormir, aunque me cueste dejar de salir, lo voy a lograr. Así que si vemos que parte de lo que permite esa persona llegar ahí es esa misma autocrítica, es el no conformarse, es el tal vez ver que yo siento que no puedo, pero yo puedo. Entonces, esto también es una fuente central de desgaste. Estoy yendo en contra de mí misma para lograr esas metas. Así que el objetivo terapéutico no es optimizar el rendimiento ya está, sino hacer que la vida sea más vivible, más plena, que valga la pena y que no sea un constante ir contra el reloj, ir contra mí mismo o contra mí misma a costa de mi propio desgaste y cansancio. En casos como este, es muy frecuente que surja también la pregunta sobre farmacoterapia. No suele aparecer como una demanda inicial del paciente, aunque a veces sí, pero muchas veces es una posibilidad que emerge cuando se reconoce que el esfuerzo sostenido no está generando alivio proporcional. Yo estoy teniendo alternativas en términos de organización externa, estoy tal vez trabajando con la culpa y la autocrítica, igual me sigo esforzando y sigo teniendo el mismo problema. Así que aquí la clave es pensar clínicamente. La farmacoterapia no se considera porque todo esté mal, sino porque existe un límite neurobiológico al nivel de autorregulación que puede lograrse solo con estrategias psicológicas. Esto a veces estamos limitados si pensamos que las estrategias solamente psicológicas nos van a ayudar y vemos que lo que es la farmacoterapia es la primera línea de tratamiento, especialmente cuando hablamos de niños y adolescentes. Sin embargo, no necesariamente se considera a primera instancia cuando trabajamos con adultos. Y en esta paciente vemos que incluso aún teniendo esta alta motivación, teniendo insight e incluso recursos terapéuticos, el sistema sigue operando al límite. Así que plantear la farmacoterapia como una herramienta posible, no es que es obligatoria, le permite abrir una conversación informada, reducir fantasías y reducir también temores. Hay muchos mitos atados a lo que es el tratamiento farmacológico. El rol del terapeuta en este caso es ayudar a pensar esta opción sin polarizarla. No es idealizarla ni tampoco demonizarla. Vamos a hablar desde, volvemos, el aspecto funcional. Esto podría ser una alternativa. A nivel general, los psicofármacos utilizados para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos incluyen tanto estimulantes como no estimulantes. Más allá de los nombres específicos, lo importante es comprender su objetivo clínico, que es mejorar la capacidad de regulación de atención y atención ejecutiva también para que otras intervenciones tengan mayor efecto.
En el caso que analizamos, la farmacoterapia no sustituye a la psicoterapia ni las estrategias de manejo, lo que hace es nivelar el terreno. También es importante trabajar expectativas realistas. La medicación no elimina dificultades ni arregla la vida, pero puede reducir el costo diario de funcionar, específicamente cuando estamos hablando de tal vez un trabajo que nos exige mucho en términos de atención sostenida. Así que a veces no va a ser un punto de continuidad. Hay momentos en donde una misma persona puede beneficiarse de lo que es la medicación y en otros casos esa misma persona, por las mismas demandas de las que hablamos desde el propio ambiente, puede utilizar otras estrategias de manejo y no necesita la medicación. Así que esto va a ser bien individualizado y respetando el contexto. El trabajo interdisciplinario con psiquiatría permite entonces ajustar, monitorear y reevaluar, siempre en diálogo con el proceso terapéutico. En esta diapositiva vemos los psicofármacos que se utilizan con mayor frecuencia en el tratamiento del TDAH en adultos, tanto estimulantes como no estimulantes, que ya mencionamos. Y vale la pena detenernos brevemente en qué representa cada uno en la práctica clínica. Entre los estimulantes, uno de los más conocidos es el metilfenidato, comercializado en formulaciones como Ritalin, Concerta u otras presentaciones de liberación inmediata y prolongada. Es un fármaco ampliamente estudiado con distintas formulaciones que permiten ajustar tanto duración y tolerancia según las necesidades del paciente. Otro estimulante de uso frecuente es la lisdexanfetamina, conocida como Vivance, que suele considerarse en adultos por su perfil de liberación más estable y menor potencial de uso indebido. También existen las sales mixtas de anfetaminas como Adderall, utilizadas en algunos contextos clínicos. En cuanto a los no estimulantes, la atomoxetina, comercializada como Stratera, es una de las opciones más utilizadas. Suele considerarse cuando los estimulantes no son bien tolerados, cuando hay comorbilidad ansiosa significativa o cuando el paciente prefiere evitar estimulantes. Otros fármacos utilizados de forma off-label incluyen la guanfacina y el bupropión. Este último, conocido como Wellbutrin, que puede ser útil en perfiles específicos, especialmente cuando coexisten síntomas depresivos o dificultades en la regulación emocional, se ve bastante. En el caso clínico que estamos siguiendo, estos medicamentos no se presentan como soluciones universales, ya dijimos, sino como herramientas posibles dentro de un abanico de opciones, cuya elección depende, volvemos, del perfil del paciente, su historia previa, sus comorbilidades y sus objetivos terapéuticos. La idea clave de esto es reconocer que el tratamiento farmacológico del TDAH adulto no es único ni es estandarizado, sino que al igual que el tratamiento de terapia requiere de toma de decisiones que van a estar ajustadas al paciente y también requiere de un seguimiento continuo. Esta información es sumamente importante. A menudo referimos para evaluación con psiquiatra y se considera el uso de psicofármacos, como ya hablamos. Entonces está el aspecto nuevamente de la psicoeducación y muchas veces es en nosotros que recae dar esa explicación y abrir esa puerta para la consideración del tratamiento psicofarmacológico y para eso es bien importante
que tengamos presente y que dominemos, aunque no es nuestro rol el de recetar, dominemos cómo es que funciona, ¿verdad? Los psicofármacos desde una perspectiva neurobiológica. Tanto los estimulantes como los no estimulantes actúan sobre los sistemas de dopamina y noradrenalina, que son neurotransmisores claves para el funcionamiento de la corteza prefrontal. En términos simples, los estimulantes aumentan la señal dopaminérgica y noradrenérgica de forma más directa y rápida, lo que suele traducirse en mejoras claras en atención sostenida, control inhibitorio y velocidad de procesamiento. Los no estimulantes, por su parte, tienen un inicio de acción más gradual y pueden ser preferibles en pacientes con comorbilidad ansiosa, dificultad de sueño o preocupaciones sobre el uso de estimulantes. En el caso clínico, más allá de la reducción de síntomas, el foco está en si el tratamiento permite mejorar el funcionamiento diario, como lo es la organización del trabajo y la regulación emocional.